Ok, joven. Estamos aquí comenzando con este material de electrónica intermedia, este material nuevo, donde vamos a estar trabajando con lo que se conocen transistores FET o lo que se conocen como transistores efecto de campo. De ahí que viene esa letra FET, Field Effect Transistor. Y en específico vamos a estar utilizando uno de ellos para toda esta parte de transistores FET, que va a ser el que se conoce como el JFET o el JFET, que es transistor de efecto de campo de junta, el Junction Field Effect Transistor. Hay otros FET que también existen, pero por cuestión de tiempo solamente vamos a trabajar con el que más se usa, y que es el FET tipo junta o el JFET, que es el que vamos a estar utilizando. Igual que vimos para los transistores bipolares, aquí vamos a ver primero pues sus características, sus parámetros, sus terminales, cómo él funciona. Luego vamos a ver sus circuitos de polarización y terminamos en las aplicaciones de amplificadores, más o menos lo mismo que vimos en términos generales para transistores bipolares. Lo vamos a ver ahora con estos transistores FET, específicamente uno de ellos, que es el de efecto de campo de junta o lo que se conoce como el JFET o el JFET. En el caso de los JFET, puedo tener dos tipos de transistores JFET, uno con canal tipo N y uno con canal tipo P. Parecido a lo, o análogo, no parecido, pero análogo a lo que ocurre cuando tenemos los transistores bipolares. Cuando en el transistor bipolar teníamos el NPN y el PNP, y normalmente usábamos más el NPN, aquí pasa lo mismo. Si vemos estas dos, como si vemos esta figura, donde explicamos cómo es que se fabrica ese transistor, él tiene en el centro lo que se conoce un canal, que es por donde va a pasar la corriente de ese transistor. Ese canal normalmente es el canal tipo N o de canal negativo en términos del material semiconductor, que nuevamente pues normalmente se utiliza silicio. El otro puede ser un JFET pero de canal tipo P, silicio positivo, pero ese se usa menos, igual que el NPN, que es el más que se usa, y el PNP casi no se usa. Pues aquí pasa lo mismo, el canal N es el que más se usa y el canal P es el menos que se usa. Así que me voy a fundamentar en este, el más que se usa, que sería el JFET con canal tipo N. Así que por ahí, en ese canal N o material negativo semiconductor, va a que pasa la corriente. Esto normalmente lo estamos viendo como si fuera desde arriba, desde una vista superior. Estos son capas. ¿Ves? Tengo capas de material. Tengo una capa material tipo N y tengo dos esquinas que son unas porciones de material tipo P o regiones tipo P. ¿Ves? En esa parte superior del canal, ¿ves? Por la parte de arriba del canal, se saca un terminal que se conoce como el terminal del drain. En este caso voy a estar utilizando los nombres en inglés, porque en español pues poquito a veces no complicado, pero no se usa mucho la terminología en español en estos terminales, así que normalmente lo usamos en inglés. Así que sería el terminal del drain, en español sería como drenaje, que no se usa mucho esa terminología. Así que ese drain es el terminal que sale por la parte superior del canal. Por la parte inferior del canal, si usted lo está mirando desde arriba, pues por la parte de abajo de esa región, de esa área del canal N, pues por la parte de abajo se saca otro terminal que sería el terminal de source, sería fuente, por ejemplo, pero se usa nuevamente el término en inglés, source, que sería el otro terminal, se saldría por la parte inferior del canal tipo N. Y esas dos regiones tipo P que están aquí en la esquina están conectadas entre sí a un tercer terminal, que sería el terminal del gate, que sería el tercer terminal de ese transistor. Esos tres terminales son análogos a los tres terminales del transistor bipolar.
El gate sería análogo a la base del transistor bipolar. El drain sería el análogo al colector del transistor bipolar. Y el source sería el análogo al emisor del transistor bipolar. Así que allá tenemos base, colector, emisor. Aquí tenemos gate, drain, source. Y ahí pues empezamos a ver quizás unas comparaciones. Obviamente son distintos, pero para hacer analogías con el transistor bipolar, pues aquí tenemos tres terminales igual que allá: el drain, el gate y el source. El símbolo de un JFET canal N con regiones P es este simbolito, donde el terminal de arriba es el drain, el de abajo es el source, igual que lo vemos aquí en la configuración física, y el terminal del centro pues es el terminal gate, y se le dibuja una flechita entrando a el símbolo. La flecha está entrando al símbolo. Eso significa que ese transistor, cuando usted lo ve en un esquemático, es un JFET canal N. Si le ponen esta flechita saliendo del gate, significa que el canal es tipo P. Y nuevamente esa flechita lo que va a indicar es si entra la corriente por el gate o sale. En un caso de un JFET tipo canal N, la corriente entra por el gate. Si es un canal tipo P, la corriente sale. Y entonces se dibuja el símbolo, la flechita al revés saliendo. Y esa es la diferencia de cuando usted lo ve en un diagrama, saber si es un JFET canal N o canal P, la flechita en el gate. Si entra es canal N, si sale es canal P. Pero nuevamente este es el que vamos a estar utilizando normalmente, que es el tipo canal N con la flechita entrando por el gate. La operación básica de un transistor JFET se fundamenta primero en cómo yo le llevo corriente a ese transistor para que él pueda funcionar. Y uno de los primeros laboratorios que vamos a hacer con este transistor es poder ver cómo él funciona en términos de su nivel de corriente. Esto es un ejemplo de lo que nosotros normalmente hacemos de forma básica con este transistor para ver cómo ese transistor funciona en términos de corriente. Normalmente le conectamos una fuente de voltaje aquí junto con una resistencia. Esta resistencia sería la análoga. Nuevamente, si hacemos comparaciones con el transistor bipolar, como si fuera la resistencia del colector, pues aquí es la resistencia que está conectada al drain, por eso le llamamos RD ahora, VDRC. Y esta fuente pues sería la fuente que polariza el circuito, que allá le llamamos VCC, aquí le vamos a llamar VDD. Y esa fuente es la que me va a generar la corriente de drain. Hay una corriente de drain y esa es la corriente que va a entrar por el drain del transistor. Esa corriente es análoga a la corriente del colector. La corriente del colector entraba por el colector, pues aquí la corriente del drain entra por el drain del transistor. En ese caso pasa lo mismo de un transistor bipolar NPN a un transistor acá canal tipo N, JFET. Se genera una corriente que va a entrar por el drain. En este caso, normalmente para este transistor, esa corriente es la que me va a generar el punto de operación ahora de ese transistor. Cuando hablamos de los JFET, parte del punto de operación de ese transistor es cuánto es la corriente de drain que él va a tener. Dependiendo pues qué voltaje yo utilizo aquí. En este caso yo estoy representando un circuito con una fuente variable, por eso tiene esta flecha acá encima. Esta flecha lo que significa es que esta fuente es variable, la estoy cambiando. Obviamente mientras más yo le ponga aquí el voltaje, obviamente pues más corriente se va a generar a través del transistor. Internamente, ¿qué es lo que ocurre? Mientras ese transistor recibe más corriente, este canal del transistor se expande más y por eso es que va a permitir más y más corriente a través de él.
Cuando hay menos corriente pasando, pues lo que significa es que internamente ese canal se contrae y permite menos paso de corriente. Ahora, ¿cómo es que se logra que ese canal dentro de ese transistor se contraiga o se expanda para que permita pasar más y menos corriente? Eso se trabaja con esta u otra fuente de voltaje que tengo aquí. En este caso sería la equivalente a, por ejemplo, en el caso de polarización básica ya, que era VBB. Pues aquí estamos usando una que se llama VGG porque está conectada por el gate del transistor. Y esa es la fuente que me va a generar entonces ese comportamiento de reducción o de aumento del canal en el caso del transistor. Ahora, bien importante que vean esta fuente. Esta fuente está invertida con respecto al circuito. Esta no está invertida. ¿Qué sucede? Normalmente nosotros conectamos el lado positivo de la fuente al circuito y el lado negativo lo conecto a ground. En ese caso, positivo al circuito y negativo al punto de ground. Pero vemos que esta fuente está al revés. La negativa es la que va entonces al circuito, que iría al gate, y el positivo entonces que va a ground. Esta fuente se tiene que conectar así porque tiene que generar un voltaje negativo entre el gate y el source de ese transistor. Recuerda que este terminal se conoce como gate, este terminal se conoce como source. Y para que este transistor funcione, normalmente él va a funcionar con unos voltajes de gate a source de forma negativa, no de forma positiva. Por eso es que este voltaje, cuando nosotros le conectamos voltaje a esa área del transistor, se lo conectamos al revés o de forma invertida. Y eso es lo que explico en este párrafo. Lo dice por aquí: en dicho circuito se utiliza una fuente DC variable VGG de forma invertida entre el gate y el source para proveer un voltaje invertido negativo entre dichos terminales, entre el gate y el source. Eso es para que este transistor funcione de esa manera. Cuando ocurre eso, pues que entonces hace que cuando ese voltaje de gate a source aumenta pero de forma negativa, es que entonces el valor de la corriente del drain disminuye, pues ya que el canal se reduce. Pues mientras más grande yo hago este voltaje, como el voltaje va a ser negativo, pues el efecto de corriente va a ser al revés. El canal se empieza a reducir y va a dejar pasar menos corriente. Mientras más bajito sea este voltaje, al ser negativo, y sea más bajito el voltaje, pues entonces el canal del transistor aumenta, se ensancha, y por eso es que permite más corriente. Así que tiene un efecto inverso con la corriente por el sentido del voltaje que se le está aplicando, que es un voltaje invertido, es al revés el concepto. Pero es bien importante que definir, como lo vamos a ver más adelante, que siempre el voltaje de gate a source en los transistores FET, en este caso del JFET, son voltajes negativos. Es donde único, o donde en algunos conceptos de electrónica vemos valores negativos. En este caso es uno de ellos, en este voltaje de gate a source. Ahora, ¿qué sucede? Como estamos explicando aquí, si este voltaje de gate a source, yo empiezo con un voltaje bien alto de esta fuente para generar un voltaje de gate a source bien alto, pero negativo, pues yo voy a tener una corriente pequeña. Mientras yo este voltaje lo voy bajando de forma negativa, pues yo voy creando que ese canal se empieza a aumentar, se empieza a ensanchar más y deje pasar más y más corriente. ¿Cuál va a ser el límite? Que este voltaje sea cero. Exactamente, que este voltaje yo lo ponga en cero. No lo puedo poner positivo porque ya ahí él no va a dejar pasar corriente. Él solamente deja pasar corriente si este voltaje es negativo, o en el valor, vamos a decir, más bajito, sea exactamente cero. Cuando este voltaje es cero, pues entonces esta corriente se presume como un valor máximo pasando por el transistor.
Por eso entonces esto es lo que explico en este otro párrafo que tengo aquí. ¿eh? Cuando yo estoy utilizando, cuando se genera un voltaje aquí entre el gate y el source igual a 0, es cuando yo obtengo el voltaje más alto, la corriente más alta del circuito. Y esa corriente es la que se conoce como la corriente IDSS. Y lo vemos por aquí. Y lo menciono. IDSS. Esa es la corriente de drain máxima. Y ocurre cuando el voltaje de gate a source es exclusivamente 0. Cuando yo logro que este voltaje sea 0 entre el gate y el source, es cuando la corriente del transistor llega a su punto máximo. Y esa corriente se conoce como la IDSS. Si nosotros nos vamos, y esto es lo que vemos en esta figura 4, cuando este voltaje es exactamente 0, que es lo mismo que conectar el gate al source y a ground, no necesito un voltaje aquí, o si lo tengo como acá, una fuente, la tendría apagada o en 0, o es lo mismo tirar un jumper aquí y conectarlo a ground, hace el mismo efecto. En ese caso, pues yo tendría esa corriente máxima, que sería la corriente máxima del transistor, que es lo que se conoce como la IDSS. Lo que ocurre es que mientras yo voy aumentando ese voltaje de forma negativa, pues cuando este voltaje es 0, esa corriente es máxima. Pero mientras este voltaje yo lo empiezo a aumentar, pero de forma negativa, entonces la corriente va a ir bajando. Va a ser al revés, va a ir bajando porque el canal se va cerrando. Así que para yo generar una corriente máxima, ese voltaje de gate a source tiene que ser igual a 0. Ahora, si nos vamos a esta gráfica que tenemos aquí, esta primera parte que queremos explicar en detalle es lo que se conoce como la curva de drain o la curva de drenaje. Aquí lo puse en español, pero es la curva de drain del JFET. ¿Por qué? Porque lo que estoy graficando es la corriente de drain versus el voltaje de drain a source. ¿Cuál es el voltaje de drain a source? Pues el voltaje que hay entre el terminal del drain y el terminal del source del transistor. Ese voltaje de drain a source es el equivalente o el análogo al voltaje de colector emisor del transistor bipolar. Allá teníamos un voltaje colector emisor, una corriente colector, eran el punto de operación. Aquí el punto de operación de un JFET es la corriente de drain y el voltaje de drain a source. Pues si yo grafico qué ocurre con la corriente versus el voltaje de drain a source, genero la curva de funcionamiento del transistor, o lo que le llaman la curva de drain, porque es la curva pues de corriente de drain de ese JFET. En este caso la estamos generando para un voltaje igual a 0, nuevamente de gate a source. Este voltaje de gate a source es lo que le llamamos el voltaje de control del transistor, porque como vimos y como acabamos de explicar, con ese voltaje que tenemos acá entre el gate y el source es que controlamos cuánta corriente pasa o deja de pasar por el transistor. Por eso le llamamos el voltaje de control, porque él es quien controla el funcionamiento de este transistor JFET. Ok. Si presumimos que este voltaje lo vamos a dejar en 0 para poder obtener la corriente máxima de este transistor, y este voltaje es que vamos a estar variando, pues vamos a presumir que esta fuente inicialmente está en 0. Obviamente si está en 0 no va a haber corriente pasando por el transistor. Pues estoy aquí, empiezo aquí la gráfica en 0. A la vez que esta fuente yo la empiezo a aumentar, le empiezo a colocar más y más voltaje, la corriente del transistor pues va a empezar a pasar más corriente por aquí. Recuerde que como ahora mismo el voltaje de gate a source es 0, pues podemos decir que el canal del transistor está abierto completo. Yo no estoy reduciendo ni abriendo el canal porque dejé esto fijo en 0 voltios. Ahora mismo él va a tener el canal completamente abierto para que la corriente pase. Ahora, con esta fuente estoy controlando cuánta corriente voy a enviar al transistor.
¿eh? Inicialmente, pues si está apagada, pues no estoy enviando nada. A la vez que esta fuente empieza a aumentarle más y más voltaje, esa corriente pues obviamente va a empezar a aumentar. Aumentar. Mientras que el voltaje que se va generando en el transistor entre el drain y el source, el VDS, de drain a source, también va aumentando. Por eso es que decimos que esta región le llamamos la región lineal, y esa es la primera región ahora de operación de este transistor. Y aquí vamos a observar en esta gráfica las tres regiones de operación del transistor JFET. En el caso de un transistor bipolar teníamos tres regiones: región de corte, región activa y región de saturación. Aquí comenzamos con la región lineal. La región lineal es cuando la corriente en el transistor y el voltaje en el transistor van cambiando a la misma vez, de la misma manera. Sube corriente, sube voltaje, sube corriente, sube voltaje, sube corriente, sube voltaje. ¿Ves? Es proporcional. Lo mismo que aumenta la corriente, aumenta el voltaje, y entonces se crea una proporción lineal. Por eso le llamamos la región lineal a esa primera región de operación de los transistores JFET. Pero va a llegar un punto en el que ya la corriente deja de aumentar y se queda en un valor fijo. Aquí quizás no se ve, pero esta línea continúa. Quizás aquí cuando puse este cuadrito con este nombre pues se tapó un poco, pero por aquí esta línea sigue hasta que llega acá. Esta es la región donde ya el transistor llegó a su punto máximo de corriente, llamado IDSS. Ya la corriente alcanzó el valor máximo que va a poder pasar por ahí, por ese canal del transistor, y esa corriente máxima se conoce como la IDSS. En ese momento, mientras la corriente ya no aumenta y se queda estable o constante, porque ya no está aumentando, se queda en el mismo valor porque ya llegó al máximo, se le llama entonces como región de saturación. ¿Ves? Entonces aquí la región de saturación es distinta a la de los transistores bipolares. En el caso de los transistores bipolares, la región de saturación puede significar pues problemas. Aquí no. Aquí la región de saturación es normalmente en la región donde normalmente a veces se quiere trabajar este transistor, cuando su corriente es estable y está en su punto máximo. ¿Ves? En términos de voltaje del transistor, eso ocurre cuando el voltaje alcanzó un valor. ¿Ves? El voltaje inicialmente en la región lineal también estaba aumentando, y de momento el voltaje siempre va a estar aumentando. Obviamente a medida que yo sigo aumentando esta fuente, siempre va a haber más voltaje en el transistor, así que el voltaje sigue aumentando. Lo que la gráfica va demostrando es cómo la corriente empieza a aumentar y deja de aumentar en esta región de saturación. Pero por ejemplo, si yo tengo aquí una línea, aquí en este punto donde empieza la región de saturación, si yo marco voltaje, el voltaje tiene un valor, y ese voltaje se conoce como voltaje pinch off voltage, que lo tenemos por acá en la teoría. Aquí es que hablo de estas regiones de estas regiones de operación, y se conoce como el pinch off voltage o VP. Ese pinch off voltage es el voltaje del transistor cuando empieza la región de saturación, o lo mismo que decir cuando termina la región lineal. Terminó la región lineal, comienza la región de saturación. En ese punto de voltaje del transistor llamado pinch off voltage, ahí es que comienza la saturación, ahí es que la corriente se empieza a ver constante. ¿Qué sucede? Mientras la corriente se queda constante, obviamente el voltaje sigue en aumento, sigue aumentando el voltaje, y llega un punto en el que esa región de saturación se acaba. Y esa región de saturación se acaba cuando el voltaje alcanza un voltaje conocido como el breakdown voltage, que también lo menciono por aquí en algún lado por acá abajo. El breakdown voltage, conocido como VBR. Ese es el punto de voltaje más alto mientras ocurre la región de saturación. Entre el pinch off voltage y el breakdown voltage es que ocurre la saturación del transistor. Pero ¿qué ocurre? Mientras si yo sigo aumentándole más y más voltaje a esta fuente, como el voltaje sigue aumentando, va a llegar un momento en que
debe de quedarse la corriente estable o constante. De momento la corriente empieza a aumentar nuevamente, pero empieza a aumentar de forma drástica, ya no va a ser poco a poco en forma lineal, sino que de momento sube drásticamente. Y en ese caso entonces llegamos a la región de breakdown. La región de breakdown es donde yo no quiero que el transistor funcione nunca. Esta región significa que el transistor se dañó. Cuando ya él sobrepasó su límite, recuerda que este vendría siendo como el límite, el valor máximo, pues yo estoy obligando a que el transistor deje pasar más corriente, y en ese momento llega el breakdown, y sí, él va a dejar pasar más corriente, pero es tanta la corriente que él va a dejar pasar que él se va a dañar, él se va a quemar, se va a romper internamente. Y ya ahí no va a dejar de funcionar el transistor. Así que por eso yo nunca quiero que el transistor llegue aquí a breakdown. Yo normalmente quiero que el transistor pues empiece a subir de corriente, y si acaso pues se queda aquí en región de saturación. Así que esas son las tres regiones que yo tengo de esta gráfica de curva de drain. Lo que me demuestra esta curva es las tres regiones de operación de un transistor JFET. Comienzo con región lineal, la corriente y el voltaje en el transistor van cambiando de la misma manera. Luego tengo la región de saturación, donde el voltaje sigue en aumento, pero la corriente se queda estable. ¿Ves? Ya no sigue aumentando, se quedó en un mismo valor máximo conocido como IDSS. La región de saturación ocurre entre dos valores del voltaje del transistor, entre el VP y el VBR. Estos dos valores son voltajes del transistor. Lo único que uno se le conoce como pinch of voltage, que es donde la saturación empezó, donde empezó a verse corriente constante, y el último valor de voltaje en donde se ve corriente constante en el breakdown voltage. Se conoce como breakdown porque entonces después de ahí es que puede ocurrir el breakdown, se excede la corriente en el transistor y el transistor se dañaría. Y esas son las tres regiones que tengo de operación de un transistor JFET. Y esto más o menos es todo lo que explico en términos de estos párrafos, cómo es que funciona, o como explicando en palabras esta gráfica que estamos viendo aquí. Vamos a ver entonces un ejemplo aquí de esa gráfica. Aquí le presento la gráfica. Nuevamente aquí se tapa un poco, pero se supone que esta línea sí que ha corrido hasta acá. Presentando línea constante. Primero, que identifique las regiones de operación. Pues, usted tiene que identificar las regiones. Esta que tengo aquí, esta flechita indicando, es la región lineal. Esta que tengo aquí en el medio es la región de saturación. Y esta curva de exceso de corriente, pues lo que le llamamos el breakdown, que son las tres regiones que acabamos de ver. Este valor de 10 mA es el punto donde la corriente llegó a su límite, a su máximo, donde se quedó constante. Pues, ¿cuál es el valor? Ese es lo que se conoce como la IDSS. Por eso cuando se pregunta aquí cuál es el valor de IDSS, pues según esta gráfica, pues el valor de IDS es 10 mA. Es el punto máximo. ¿Ve? Aquí sí se ve bien la gráfica. Aquí vemos como la corriente se queda en el mismo valor de 10 mili, hasta que entonces ¡pum!, llega el breakdown. Inicialmente va aumentando, llegó a los 10 mili, se quedó en 10 mA, y de momento aumenta drásticamente, que es lo que no quiero que ocurra porque estamos en breakdown. Cuando entonces ocurre los 10 mA en saturación, en términos de voltaje, eso ocurre a 5 voltios según en la gráfica. Ese valor es entonces el que se conoce como el pinch of voltage. Así que ¿cuánto es el valor de pinch of voltage en este ejemplo? Pues 5. Siempre este primer valor de voltaje cuando empieza la saturación. Y el breakdown voltage es el valor cuando termina la saturación, que en este caso, según la gráfica, está terminando en 50 voltios. ¿Ves? Normalmente tengo un rango bastante amplio para que ocurra saturación en el transistor. ¿Ves? Desde 5 voltios que se empiezan a generar en el transistor entre su drain y source, hasta 50 voltios durante todos esos valores de voltaje. Pues tengo espacio suficiente para que la corriente se haya quedado en 10 mA. O sea que para un voltaje de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 y por ahí hasta 50 voltios en el transistor, yo tengo
una corriente que siempre se va a quedar en 10 mili. Obviamente, si yo le puse a esta fuente demasiado voltaje para que entonces acá en el transistor lleguen 50 voltios, ya no puedo seguir aumentando más voltaje al circuito, porque si el transistor me pasa de 50 voltios, pues entonces ya ocurre breakdown. Obviamente el breakdown es bastante alto para que uno no llegue ahí. Obviamente si yo voy a operar este transistor, pues lo opero, qué sé yo, que a 10 voltios, 15 voltios, 20 voltios, 25, 30. Pero no me voy a poner a usarlo con un valor que genere el transistor 45, 50 voltios, porque estoy muy cerca del breakdown. Así que me mantengo por aquí en saturación. ¿Ves? Bastante, un poco alejado del breakdown. Lo importante es que mientras esté saturado, en este caso saturado no significa algo malo. Lo que significa algo malo aquí es breakdown. Saturado es simplemente pues una constante que está en el punto máximo, conocido como la IDSS en este caso. El otro ejemplo que quiero presentar en esta parte es cómo yo determino qué voltaje máximo y qué voltaje mínimo yo puedo usar de esta fuente, ¿ves? Para que el transistor, por ejemplo, se me quede siempre en la región de saturación, en la región de corriente constante. ¿Ves? Que el voltaje que yo vaya a usar aquí siempre esté entre los puntos de saturación. No quiero que esté en región lineal ni obviamente en región de breakdown. Para eso, esto es nuevamente como una perspectiva de diseño, parecido a ejemplos que vimos en el caso de los transistores bipolares. En este caso, pues el diseño es qué voltaje yo puedo usar aquí para que siempre este transistor esté funcionando en saturación, en este caso en región de corriente constante. Presumiendo que voy a usar una resistencia de drain de 560 ohmios y que la corriente máxima que va a generar el transistor cuando está saturado es 12 mA, que es conocido como la IDSS, y que el pinch off voltage de ese transistor va a ser de 4 voltios y el breakdown voltage va a ser de 50 voltios. Para eso, pues este voltaje que tiene esa fuente, si hacemos un KVL, una suma de voltaje, se supone que este voltaje sea la suma, pues obviamente, del voltaje del transistor, que va a generarse dentro del transistor de drain a source, más el voltaje que se genera aquí en esta resistencia de drain. Por eso pongo que el voltaje de la fuente es igual al voltaje del transistor, el VDS del transistor, voltaje de drain a source, más el voltaje que hay en esta resistencia RD. ¿Y cuál es ese voltaje que hay aquí? Pues lo podemos sacar por ley de Ohm. Corriente de drain por resistencia de drain y D por RD. Esa es la fórmula que vamos a estar utilizando para saber cuánto es el voltaje máximo y el mínimo que puedo usar de la fuente. Si voy a usar el voltaje mínimo, pues tengo que usar el punto mínimo de saturación. ¿Y cuánto es el punto mínimo de saturación? Pues cuando el voltaje del transistor es igual al pinch off voltage. ¿Por qué? Porque como vimos acá arriba, en este ejemplo, la saturación comienza cuando el voltaje del transistor es igual al pinch off voltage. Para este ejemplo, el pinch off voltage es de 4 voltios. Este es otro ejemplo. El pinch off voltage es de 4, pues quiere decir que el voltaje mínimo del transistor va a ser igual al voltaje pinch off voltage que tenga él, que es de 4 voltios. Y eso se le va a sumar la ley de Ohm de la corriente que está pasando por el transistor. ¿Qué corriente está pasando por el transistor? Pues estamos presumiendo que siempre él está saturado. Pues siempre va a estar pasando 12 mA, que es su IDSS. Pues esos 12 mA o .012 lo multiplico por los 560 ohmios, eso me da 6.72 voltios y le sumo los 4 voltios del pinch off voltage y eso me genera 10.72. Quiere decir que si yo le coloco aquí 10.72 voltios es cuando empieza él ya a estar en región de saturación. Si hago la misma fórmula, pero ahora voy a usar el voltaje del transistor máximo en región de saturación, pues en región de saturación se supone que el voltaje máximo del transistor sea igual al breakdown voltage. En este caso, pues el breakdown voltage, estoy usando el mismo valor 50, porque es un valor que se usa mucho los fabricantes, más o menos 50 voltios de breakdown voltage para estos transistores. Pues
Nuevamente ese voltaje se lo voy a sumar a la ley de Ohm nuevamente que está funcionando aquí en la resistencia del drain. Nuevamente la corriente es 0.012 o 12 mA porque estamos nuevamente en región de saturación todo momento, así que la corriente no cambia. Multiplicado por la resistencia, nuevamente son los mismos 6.1272 voltios que tengo aquí en esta resistencia, pero ahora le voy a sumar el breakdown voltage, que es el punto máximo de voltaje en saturación, y eso me generaría 56.72 voltios. Quiere decir que esta fuente de voltaje yo la puedo usar desde aproximadamente 10.72 voltios hasta 56.72 voltios, y desde este voltaje hasta este voltaje, cualquier valor que yo use entre estos dos voltajes, siempre este transistor JFET va a estar funcionando a 12 mA porque va a estar saturado en todo momento, va a estar en su región de saturación, va a estar en su punto máximo de corriente. Obviamente el voltaje depende del voltaje que yo uso aquí, pues el voltaje puede ir cambiando. Si uso el mínimo, obviamente el voltaje del transistor va a estar en 4 voltios. Si utilizo el máximo, pues el voltaje del transistor va a estar en su máximo de breakdown, que obviamente no voy a llegar a ese máximo, pero puedo usar cualquier valor desde 10.72 hasta 56.72 y voy a estar seguro de que siempre el transistor me está funcionando en lo que se conoce como la región de saturación o la región de corriente constante.